¿Alguna vez has sentido que el mundo está cambiando tan rápido que apenas podemos reconocerlo? ¿Te has preguntado si las profecías bíblicas que leíste en el libro de Apocalipsis están comenzando a manifestarse ante nuestros propios ojos? Hermano, hermana en Cristo, lo que estás a punto de descubrir en este mensaje no es ficción, no es teoría de conspiración, es la realidad que está desarrollándose en este preciso momento, mientras la humanidad avanza hacia un futuro que la palabra de Dios ya reveló hace más de 2000 años. Vivimos en tiempos sin precedentes donde la tecnología, la inteligencia artificial y los sistemas globales avanzan a una velocidad vertiginosa. La Biblia nos advirtió en Daniel 12:4 que en los últimos tiempos el conocimiento se multiplicaría exponencialmente, y hoy somos testigos de esa profecía cumpliéndose. Pero hay algo mucho más profundo y perturbador ocurriendo detrás de estas innovaciones tecnológicas. Hay fuerzas espirituales trabajando en las sombras, preparando el escenario para el gobierno global que la Escritura describe en Apocalipsis 13. Jesucristo nos ordenó en Mateo 24:42 que veláramos, que estuviéramos atentos, porque no sabemos el día ni la hora. El apóstol Pablo nos exhortó en 2 Timoteo 4:3-5 a permanecer firmes en la sana doctrina, porque vendrían tiempos cuando los hombres no soportarían la verdad. Ese tiempo ha llegado. La apostasía está en pleno desarrollo. La iglesia está siendo infiltrada con falsas enseñanzas, y sistemas que parecen beneficiosos para la humanidad están siendo construidos para esclavizarnos espiritualmente. Hoy más que nunca, necesitamos discernimiento espiritual, sabiduría divina y el poder del Espíritu Santo para identificar las señales que Dios nos dejó en su palabra. Antes de continuar con este poderoso mensaje, quiero pedirte algo muy importante. Deja tu petición de oración en los comentarios. La oración es el arma más poderosa que tenemos como creyentes. Santiago 5:16 nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos interceder unos por otros en estos tiempos difíciles. Necesitamos clamar al Padre Celestial por protección, sabiduría y fortaleza espiritual. Sí que comparte tu petición ahora mismo, y yo personalmente estaré orando por cada una de ellas. Vamos a levantar una muralla de oración juntos, porque cuando el pueblo de Dios se une en oración, las puertas del infierno no pueden prevalecer. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que necesitas escuchar lo que Dios tiene para ti hoy, dale like a este video y suscríbete al canal. Necesitamos mantenernos conectados como cuerpo de Cristo, compartiendo la verdad bíblica sin compromisos. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje que el Señor nos permita compartir. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu Biblia y adentrémonos en estas verdades proféticas que todo cristiano necesita conocer urgentemente. Estamos viviendo tiempos donde la tecnología avanza tan rápido que apenas podemos procesarlo. La inteligencia artificial está dejando de ser algo del futuro para convertirse en nuestra realidad cotidiana. Hay voces influyentes que proponen que la inteligencia artificial eventualmente nos gobierne, que tome decisiones por nosotros, que reemplace el liderazgo humano porque somos considerados demasiado emocionales, demasiado corruptos, demasiado peligrosos. Esta idea se discute abiertamente en podcasts populares, en círculos tecnológicos, en conferencias globales. La propuesta es simple. Los humanos cometen errores, son corruptos, permiten que las emociones nublen su juicio. Entonces, ¿por qué no dejar que una entidad perfectamente lógica tome las decisiones importantes? Suena razonable hasta que entiendes las implicaciones espirituales. No están hablando de una herramienta, están hablando de un gobernante. Están describiendo un sistema centralizado que tendría autoridad sobre naciones, sobre personas, sobre decisiones que afectan cada aspecto de nuestras vidas. Cada creyente que conoce las Escrituras debería sentir un escalofrío. Esta visión de un poder centralizado gobernando sobre toda la humanidad está escrita en Apocalipsis 13, versículo 7,
donde se nos dice que a la bestia se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. La profecía bíblica describe exactamente este tipo de sistema: un gobierno global, una autoridad centralizada, un poder que controla y dirige a toda la humanidad. Lo que antes parecía imposible ahora está tomando forma ante nuestros ojos a través de la tecnología. Cuando hablamos de eliminar el liderazgo humano en favor de sistemas de inteligencia artificial, estamos hablando de eliminar algo que Dios diseñó específicamente como parte de nuestra naturaleza. La conciencia humana es un regalo extraordinario del Creador. Es como una brújula moral incorporada en cada persona que nos señala hacia lo correcto y lo incorrecto. Primera de Timoteo 4, versículo 2, nos dice que mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esto significa que a través del pecado repetido, del rechazo constante de la verdad de Dios, una persona puede endurecer su conciencia hasta el punto donde ya no funciona correctamente. Pero el hecho mismo de que la conciencia pueda ser cauterizada demuestra que existe en primer lugar. Es evidencia de que Dios escribió su ley moral en el corazón de cada ser humano. Romanos 2, versículo 15 dice que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Esta es una característica divina que nos separa de las máquinas. La historia está llena de ejemplos trágicos, donde las personas suprimieron su conciencia y cometieron atrocidades horribles. Pero también está llena de momentos heroicos donde la conciencia detuvo a alguien de hacer el mal, donde esa voz interna, ese sentimiento incómodo, esa convicción del Espíritu Santo, impidió que se llevara a cabo algo terrible. Las máquinas no tienen esto. La inteligencia artificial no puede experimentar convicción moral, no puede sentir el peso del pecado, no puede ser guiada por el Espíritu de Dios. Toma decisiones basadas en datos, algoritmos, patrones de comportamiento, pero sin ningún sentido genuino de bien y mal moral. Cuando propones que este tipo de sistema gobierne sobre los seres humanos, estás proponiendo un mundo sin la dimensión moral que Dios diseñó como fundamental para la existencia humana. Estás creando un sistema que puede ser eficiente, que puede ser lógico, pero que carece completamente de compasión, de misericordia, de justicia arraigada en el carácter de Dios. La propuesta no se detiene en la gobernanza. También se está promoviendo activamente la idea de integración física entre humanos y tecnología. Ya no estamos hablando solo de usar dispositivos externos. Estamos hablando de interfaces neuronales, de implantes cerebrales, de conectar directamente el cerebro humano con sistemas de inteligencia artificial. La justificación es seductora. Te dicen que si no te integras, quedarás atrás. Que en cualquier negocio o profesión, aquellos que adopten esta tecnología tendrán una ventaja competitiva masiva, que comenzará con dispositivos portátiles, luego wearables más sofisticados y eventualmente implantes permanentes. Y al final, todos estaremos conectados en una red global. Piensa en las implicaciones de eso por un momento. Una red donde todos los cerebros humanos están conectados entre sí y a sistemas centrales, donde tus pensamientos podrían ser monitoreados, donde tu comportamiento podría ser influenciado, donde tu misma identidad como individuo creado a imagen de Dios podría ser comprometida. Esto no es paranoia, es la dirección explícita hacia la cual nos están empujando. Empresas multimillonarias están invirtiendo recursos masivos en desarrollar estas tecnologías ahora mismo, y lo presentan como evolución humana, como el siguiente paso en nuestro desarrollo como especie. Pero desde una perspectiva bíblica, es la difuminación deliberada de las líneas entre lo que Dios creó como humano y lo que el hombre está creando como máquina. El transhumanismo es el movimiento que busca transformar fundamentalmente la condición humana mediante tecnologías avanzadas. Sus proponentes argumentan que deberíamos mejorar nuestros cuerpos y mentes más allá de sus limitaciones naturales. Suena como ciencia ficción, pero está siendo tomado muy en serio en los niveles más altos de la ciencia y los negocios.
y plantea preguntas profundas que van al corazón de lo que significa ser humano. Si alteras fundamentalmente tu biología, si fusionas tu cerebro con una computadora, si reemplazas partes de tu cuerpo con componentes artificiales, sigues siendo la persona que Dios creó. Sigues siendo portador de la imagen de Dios. Las Escrituras nos advierten sobre un tiempo cuando el conocimiento aumentará dramáticamente. Daniel 12, versículo 4. Nos dice que muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento se aumentará. La palabra hebrea usada aquí para aumentar es raba, que implica no solo crecimiento sino multiplicación exponencial. Y eso es exactamente lo que hemos presenciado especialmente en los últimos 100 años. Durante miles de años de historia humana, la velocidad del cambio tecnológico fue relativamente lenta y constante. Las personas en los días de Abraham se comunicaban mediante mensajes escritos a mano y viajaban a la velocidad de un caballo. Avanza miles de años hasta George Washington, y la situación era esencialmente la misma. Mensajes escritos a mano, viajes a caballo, una economía principalmente agraria. Pero luego algo cambió dramáticamente. En apenas unas pocas generaciones, pasamos de esa velocidad constante de cambio a una explosión de innovación que habría sido incomprensible para cualquier generación anterior. Ahora nos comunicamos instantáneamente a través de continentes mediante señales que viajan a la velocidad de la luz. Viajamos a la velocidad del sonido. Manipulamos la materia a nivel molecular para crear materiales completamente nuevos. Estamos editando genes. Estamos creando inteligencia artificial. Estamos construyendo realidades virtuales. El conocimiento no solo ha aumentado, se ha multiplicado exponencialmente exactamente como Daniel profetizó hace más de 2500 años. Y no es solo conocimiento neutral. Es conocimiento sobre cómo manipular la vida misma, cómo alterar la genética humana, cómo crear sistemas de vigilancia global. Lo que hace que esta situación sea aún más alarmante es que esta tecnología no se está quedando fuera de la iglesia. Está siendo adoptada activamente dentro de círculos cristianos con una ingenuidad que es francamente peligrosa. Ya hay iglesias experimentando con sermones generados por inteligencia artificial. Hay aplicaciones que crean devocionales instantáneos basados en algoritmos. Hay hologramas dando enseñanzas espirituales. Y todo esto se justifica con el argumento de que estamos usando las herramientas modernas para alcanzar a más personas, para hacer el mensaje más accesible, para ser relevantes en un mundo tecnológico. Pero nadie está haciendo las preguntas fundamentales que deberían hacerse. ¿Puede un sermón generado por inteligencia artificial ser inspirado por el Espíritu Santo? ¿Puede un mensaje creado por algoritmos llevar la unción de Dios? ¿Puede una máquina sin alma transmitir convicción genuina que lleve al arrepentimiento? La respuesta es obvia para cualquiera que entienda la naturaleza del ministerio bíblico. No, absolutamente no. Segunda de Timoteo 3, versículo 16, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra griega usada aquí es theopneustos, que literalmente significa respirada por Dios. La enseñanza genuina del Evangelio no es simplemente la transferencia de información correcta. Es la obra del Espíritu Santo usando a seres humanos rendidos a Él para comunicar verdad que trae convicción, transformación y vida. Un algoritmo puede compilar versículos bíblicos, puede crear sermones que sean técnicamente precisos en su teología, pero no puede ser el canal del Espíritu Santo, porque no tiene espíritu, no tiene vida, no tiene conexión con Dios. Y aquí es donde vemos el cumplimiento de una profecía muy específica. Segunda de Timoteo 4 versículos 3 al 5. Nos advierte que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pablo está describiendo una generación que rechaza la sana doctrina, que no quiere escuchar enseñanza que los desafíe, que los convenza, que los llame al arrepentimiento. En cambio,
Buscan maestros que les digan lo que quieren escuchar, que afirmen sus elecciones, que les den mensajes cómodos que no perturben su estilo de vida. Y la inteligencia artificial es la herramienta perfecta para esta era. Puede ser programada para evitar temas controversiales. Puede generar contenido que sea eternamente positivo, motivacional, edificante en un sentido superficial, pero que nunca toque los temas difíciles del pecado, el juicio, la santidad, el costo del discipulado. Puede crear un evangelio personalizado para cada individuo, basado en sus preferencias. Un evangelio que nunca ofende, pero que tampoco transforma. Y las masas lo aceptarán encantadas, porque finalmente tienen una versión del cristianismo que no requiere arrepentimiento genuino, que no exige cambio real. R.C. Sproul dijo algo profundo sobre esto. Declaró que en cada era la iglesia es amenazada por la herejía, y la herejía está ligada a la falsa doctrina. Es el deseo de todos los herejes minimizar la importancia de la doctrina. Cuando la doctrina es minimizada, la herejía puede ejercerse sin restricción. Estamos viviendo exactamente en ese momento. Vivimos en una era donde la doctrina es vista como divisiva, donde la teología precisa es considerada innecesaria, donde todo es relativizado en nombre de la unidad y la inclusividad. Y en ese ambiente, la herejía florece. Entonces aquí está la pregunta que cada uno de nosotros necesita hacernos. ¿A quién estamos escuchando? ¿Quién es nuestro líder espiritual? ¿De dónde estamos obteniendo nuestra enseñanza? ¿Es de maestros bíblicos que están bajo la autoridad de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo? ¿O estamos siendo alimentados por oradores motivacionales que usan terminología cristiana, pero que realmente están construyendo sus propios imperios? ¿Estamos sentados bajo enseñanza que nos desafía y nos convence? ¿O estamos buscando mensajes que simplemente nos hacen sentir bien sobre nosotros mismos, sin exigir ningún cambio real? Mateo 7 versículos 15 al 17 nos da un criterio claro. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Los falsos maestros no siempre son obvios, no siempre vienen proclamando abiertamente herejía. A menudo vienen vestidos de ovejas, luciendo respetables, sonando bíblicos, usando el lenguaje correcto, pero por dentro son lobos cuyo objetivo es desviar, confundir y destruir. Y los reconocemos no por sus palabras bonitas, sino por sus frutos. ¿Qué frutos? Doctrina inventada que contradice la Escritura. Enfoque en sí mismos en lugar de en Cristo. Búsqueda de riqueza, fama y poder en lugar de servir fielmente al rebaño. Mensajes que agradan a las masas, pero que no producen santidad genuina. Enseñanza que habla del amor de Dios, pero nunca menciona su justicia. Que habla de gracia, pero nunca llama al arrepentimiento. Que habla de bendiciones, pero nunca menciona llevar la cruz. Este es el evangelio falso que está inundando la iglesia moderna, y es exactamente el tipo de contenido que la inteligencia artificial puede producir en cantidades industriales. El verdadero evangelio de Jesucristo es muy diferente. Te llama al arrepentimiento. No solo te dice que eres perdonado, te confronta con tu pecado y te exige que te alejes de él. Habla del amor de Dios, sí, pero también habla de su santidad y su juicio. Te dice que eres amado, pero también te dice que necesitas crucificar tu carne. Te ofrece gracia, pero también te llama a tomar tu cruz diariamente. Te promete vida eterna, pero te dice que el camino es estrecho y pocos son los que lo encuentran. Sé que este mensaje puede sonar serio, pero estoy compartiendo estas verdades contigo no para asustarte, sino porque te amo en el Señor, porque creo que Dios nos ha llamado a estar alertas en estos tiempos. Si este mensaje está tocando algo en tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo está hablándote a través de estas palabras, necesito que hagas algo. Quiero que te tomes un momento ahora mismo y dejes un comentario compartiéndonos qué está pasando en tu vida espiritual. Cuéntanos si estás enfrentando dudas, si has estado expuesto a enseñanzas que te confunden. Esta no es solo una comunidad de espectadores pasivos,
Somos una familia espiritual que se apoya mutuamente. Y quiero orar específicamente por lo que estás viviendo. No importa si es algo grande o pequeño, si está en tu corazón, es importante. Así que compártelo en los comentarios ahora. Y si este contenido está siendo de bendición para tu vida, suscríbete a este canal, no porque yo necesite números, sino porque tú necesitas estar conectado con una fuente constante de verdad en medio de un mundo lleno de engaño. Hay una realidad espiritual que muchos cristianos prefieren ignorar, pero que necesitamos enfrentar con los ojos abiertos. El diablo no se rinde. Algunas personas no saben cuándo darse por vencidas. Incluso cuando la derrota es inevitable, algunos siguen peleando. Y Satanás cae exactamente en esta categoría. La victoria de Dios está asegurada. El resultado es cierto. No hay ninguna pregunta sobre si Satanás o Dios gana al final. La victoria de Dios y la destrucción de Satanás son una conclusión inevitable. Apocalipsis 20, versículo 10, nos dice claramente que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Pero el hecho de que su destino final esté sellado no significa que Satanás dejará de pelear. El vencedor final es claro, pero eso no detendrá a Satanás de intentar arrastrar a tantas personas como sea posible con él. Hasta que el mundo termine, Satanás continuará intentando engañar. Así que incluso en la era cristiana, una era en la cual la palabra y la voluntad de Dios han sido completamente reveladas, todavía hay falsedad y apostasía. La verdad está revelada y la verdad puede ser conocida, pero Satanás continúa mintiendo y engañando. Primera de Timoteo 4 versículos 1 al 3 nos advierte que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Incluso en las primeras décadas de existencia de la Iglesia, el Espíritu Santo reveló que la falsedad y la apostasía tendrían lugar. Satanás estaría trabajando duro, y habría aquellos que elegirían los caminos de Satanás en lugar de los caminos de Dios. Pero aquí está algo crítico que debemos entender. Satanás no trabajó ni trabaja simplemente contradiciendo abiertamente a Dios. Satanás se da cuenta de que una forma efectiva de combatir la verdad es torciendo la verdad. En lugar de ofrecer algo completamente diferente al cristianismo, Satanás puede alejar a las personas ofreciendo algo que se parece al cristianismo, algo que usa el mismo vocabulario, que cita la Biblia, que habla de Jesús, pero que sutilmente tuerce las doctrinas fundamentales hasta que lo que queda ya no es el evangelio verdadero, sino una imitación mortal. Nota en la advertencia de Pablo que aquellos que se apartan de la fe no rechazan a Dios por completo, pero sí comienzan a crear sus propias enseñanzas. Comienzan a agregar a la palabra de Dios o a quitar de la palabra de Dios. Comienzan a enseñar doctrinas que no están en completa alineación con lo que Dios ha revelado. Algunos podrían hacer esto maliciosamente, sabiendo exactamente lo que están haciendo. Otros podrían hacerlo porque tienen una conciencia cauterizada, endurecida por años de compromiso, hasta que ya no pueden distinguir entre la verdad y el error. Y algunos lo hacen porque se permiten ser engañados cuando no comparan las enseñanzas de los hombres con la palabra de Dios. Pablo escribe algo similar a los cristianos en Tesalónica. Parece que algunos en la iglesia allí esperaban que Jesús regresara en cualquier momento. Y aunque Pablo no proporciona un cronograma exacto de cuándo esperar el regreso de Jesús, sí le dice a la iglesia que algo iba a suceder antes del regreso del Señor. En 2 de Tesalonicenses 2 versículos 3 y 4, Pablo dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Algunas traducciones interpretan esa idea de apostasía como el alejamiento. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, la iglesia del Nuevo Testamento todavía era relativamente nueva. Solo había existido durante unas pocas décadas, pero la iglesia estaba creciendo. El evangelio estaba siendo predicado en todo el mundo, y las almas continuaban viniendo al Señor. Pero Satanás no iba a rendirse.
La falsa doctrina sería usada para engañar y confundir, y el apóstol inspirado advierte que las tácticas de Satanás serían exitosas. Algunas personas se alejarían en rebelión y apostasía. Pablo escribe sobre una apostasía mayor. Esta apostasía se caracteriza por liderazgo que pomposamente se exalta a sí mismo y actúa en el lugar de Dios. En lugar de que Dios gobierne a través de su palabra inspirada por el Espíritu, los hombres liderarán a través de sus doctrinas rebeldes. Muchas personas asumen que esta apostasía es algo que sucede al final de los tiempos, pero Pablo dice que las semillas de la apostasía ya estaban plantadas. En el versículo 7 dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que de entre ellos mismos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El problema de la apostasía no era algo que estaba a milenios de distancia. La apostasía estaba enfrentando a la iglesia en el futuro cercano. Y cuando consideramos el paisaje religioso de hoy, la apostasía indudablemente ha tenido lugar. Mientras miles de millones de personas afirman ser cristianos, el cristianismo está dividido y fragmentado. Algunas iglesias colocan los edictos de los hombres por encima de la palabra de Dios. Algunas iglesias cambian el patrón bíblico de adoración, enseñan doctrinas diferentes de salvación y aceptan estándares de vida no bíblicos. Algunas iglesias afirman tener una nueva revelación que va más allá de la Escritura. Tristemente, el plan de Satanás ha sido efectivo e innumerables almas han aceptado religión apóstata en lugar de verdad apostólica. Todo esto suena bastante aterrador. De hecho, hay alguna esperanza. ¿Cómo puede uno asegurarse de que no sigue las mentiras inteligentes de Satanás? Bueno, Pablo aborda eso. En el versículo 10, Pablo dice que algunos están pereciendo porque rehusaron amar la verdad y así ser salvos. En el versículo 12, Pablo refuerza y afirma que los condenados no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tristemente, no todos aman la verdad. Algunos prefieren las mentiras de Satanás. Tal vez anhelan poder, quizás aman el placer. Cualquiera que sea la razón, si no amamos la verdad, podemos ser arrastrados en apostasía. Si preferimos gobernar nuestras propias vidas en lugar de someternos al señorío de Jesús, nos encontraremos alejándonos. Debemos amar la verdad que se nos da en la palabra de Dios. Y si amamos esa verdad, entonces podemos resistir las falsas enseñanzas de Satanás. Podemos comparar doctrinas y prácticas con la Escritura y humildemente aceptar lo que es verdadero y rechazar lo que es rebelión. A través de la Biblia, Dios nos ha dado advertencias. Advertencias que no están destinadas a traer miedo a nuestras vidas, sino que están destinadas a impulsarnos a la acción. Deberían mantenernos alertas. Y creo que aunque las advertencias no siempre nos dan los pensamientos o sentimientos más grandes o positivos, a menudo sirven para ahorrarnos penas. Una advertencia que necesitamos conocer se puede encontrar en Isaías 5, versículo 20. La Biblia dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». La palabra «ay» es expresar gran tristeza o angustia. Ahora, la Biblia está en clara desaprobación de aquellos que sustituyen lo bueno por lo malo, la santidad por la falta de santidad. Ay de aquellos que llaman a las cosas pecaminosas cosas buenas. Creo que siempre que encuentres a alguien que llama a lo malo bueno, esta es una bandera roja. Es una advertencia clara de que no debes asociarte con tal persona. No debes estar bajo el liderazgo de tal persona. Su código moral está invertido, ya que el pecado es aceptado como algo bueno. Este grupo de personas es peligroso para tu fe, porque no solo han abandonado todo lo que es bueno, sino que han etiquetado lo que es malo y lo han llamado bueno. Estas personas hacen que otros pequen. Lo hacen a través de su influencia, a través del dinero, a través de falsas enseñanzas incluso. Pero aquí está qué tan seriamente Jesucristo toma tal ofensa. Lucas 17, versículos 1 y 2, dicen que dijo Jesús a sus discípulos:
Imposible es que no vengan tropiezos más, ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Hay un juicio severo que cae sobre cualquiera que deliberadamente y a sabiendas lleva a otros a pecar. Así que ten cuidado y presta atención a esta advertencia. Aquellos que abandonan los estándares absolutos de la palabra de Dios, no debes tener tratos con ellos. Aquellos que se burlan de lo que es bueno y lo que es piadoso, no debes tener compañerismo con ellos. Aquellos que abrazan la oscuridad y rechazan a Dios, debes mantenerte alejado porque estas personas son un peligro para tu fe y tu destino eterno. Ahora, cuando se trata de la segunda advertencia, la segunda bandera roja espiritual contra la que debemos estar en guardia, necesitamos mirar un problema muy común que tanto hombres como mujeres enfrentan, y esto tiene que ver con la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual cubre todo desde el adulterio, la fornicación y la pornografía. Y la razón por la cual esta es una bandera roja tan seria es porque si encuentras que este problema es uno que existe en tu vida, la Biblia dice en 1 Corintios 6 versículo 18, «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca». Esta es una escritura significativa, porque aquí se nos da un pecado que tiene un efecto muy único. Cualquier otro pecado que una persona cometa es externo al cuerpo, pero la inmoralidad sexual implica pecar contra tu propio cuerpo. Creo que la significancia de este pecado es porque la Biblia nos dice en 1 Corintios 6 versículos 19 y 20 que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Es un pecado que ataca nuestro cuerpo, que está destinado a ser el templo del Espíritu Santo. Podemos tomar nuestros cuerpos a la ligera, pero Dios no lo hace porque dice que tu cuerpo es donde reside el Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y la inmoralidad sexual ataca esta estructura ordenada por Dios. Entonces, si encuentras que tu vida está gobernada por la inmoralidad sexual, ten cuidado. Esta es una bandera roja. Este es un pecado que es contra tu cuerpo que es un templo del Espíritu Santo. Ahora, otra señal de advertencia a la que debes estar atento es la idolatría. Un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que colocas por encima de Dios o colocas al mismo nivel de Dios. Si hay algo o alguien en tu vida a quien pones primero antes que el Señor, eso es un ídolo. Un ídolo no tiene que ser una imagen dorada colocada en un santuario en una habitación secreta de tu hogar. Un ídolo puede ser el amor al dinero, puede ser el amor a los materiales y las posesiones, puede ser el amor por anhelar el aplauso de los hombres. Básicamente, cualquier cosa que ames más de lo que amas a Dios, esa cosa se ha convertido en un ídolo, y se nos advierte sobre la idolatría en la Biblia. Éxodo 20 versículos 3 al 5 dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen». Dios no tolerará ningún ídolo en tu vida. Entonces, es importante para nosotros como hijos de Dios examinar nuestros corazones para asegurarnos de que no tenemos ídolos en nuestras vidas, porque Dios simplemente no lo tolerará. Ahora la advertencia final y la bandera roja que me gustaría traer a tu atención tiene que ver con tus oídos, lo que estás escuchando y lo que estás recibiendo. La Biblia nos advierte en 2 de Timoteo 4 versículos 3 al 5, diciendo que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ten cuidado de no tener oídos con comezón. Demasiadas personas aman escuchar un lado de la Biblia y no el otro.
Queremos escuchar sobre fe y gozo. Nos encanta que nos digan, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos encanta que nos digan que Dios es un Dios de lo imposible y que somos más que vencedores. Pero ¿cuántos de nosotros somos receptivos a la palabra de Dios que nos dice que tendremos que dar cuenta de cada palabra y cada acción que decimos? ¿Cuántos de nosotros somos receptivos a la palabra de Dios que nos dice que Dios no será burlado o que Dios es fuego consumidor? Necesitará sana doctrina. Sana doctrina significa que tomamos la Biblia en su totalidad. Debemos tomar la palabra de Dios como es, no escoger y elegir. La Biblia establece claramente que las personas apartarán sus oídos de la verdad. No dejes que eso seas tú. Busca siempre escuchar el evangelio puro y sin filtrar de Jesucristo. Un evangelio que predica arrepentimiento y anima la vida justa. Un evangelio que requiere que cargues tu cruz y sigas a Jesucristo. Y aquí está la realidad que debemos enfrentar. Estamos en una batalla espiritual real. Efesios 6, versículo 12. Nos dice claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay fuerzas espirituales reales trabajando activamente para engañar, para confundir, para alejar a las personas de la verdad, y están usando cada herramienta a su disposición, incluyendo la tecnología moderna. La razón por la cual esto es tan crítico de entender ahora es porque estamos entrando en una era donde será cada vez más difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. Ahora quiero pedirte algo especial. Si has llegado hasta aquí, sé que el Señor está hablando a tu corazón y necesito que entiendas que no estás solo en esta jornada. Todos estamos caminando juntos, apoyándonos, fortaleciéndonos en la fe. Déjame un comentario ahora contándome tu historia. Cuéntame cómo llegaste a Cristo. Comparte las batallas que estás enfrentando. Dime qué temas te gustaría que abordáramos en futuros videos, porque no estoy aquí solo para hablar. Estoy aquí para construir contigo una comunidad de creyentes que se fortalecen mutuamente. Y si sientes que este mensaje está siendo una bendición, suscríbete ahora mismo. Hazlo porque reconoces que necesitas una fuente constante de enseñanza bíblica sólida en tu vida. Necesitas estar conectado con una comunidad que no va a comprometer la verdad, que va a decirte lo que necesitas escuchar, incluso cuando no es cómodo. Así que suscríbete y activa las notificaciones. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. No guardes silencio. Comparte ahora en los comentarios. Quiero llevarte más profundo ahora en algo que es absolutamente crítico para entender. Estamos hablando sobre sistemas tecnológicos, sobre inteligencia artificial, sobre apostasía en la iglesia. Pero detrás de todo esto hay una agenda espiritual muy específica. No estamos simplemente observando el progreso humano neutral. Estamos presenciando la preparación deliberada para un sistema global que la Biblia describe claramente en el libro de Apocalipsis. Y una de las características más aterradoras de este sistema es lo que se conoce como la marca de la bestia. Apocalipsis 13 versículos 16 al 18 dice que hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Durante generaciones, los cristianos se preguntaron cómo sería posible implementar un sistema donde nadie pudiera comprar o vender sin una marca específica. ¿Cómo podría controlarse tan completamente el comercio global? ¿Cómo podría rastrearse cada transacción? ¿Cómo podría identificarse y excluirse a aquellos que se niegan a tomar la marca? Estas preguntas parecían imposibles de responder hace solo 50 años. Pero hoy, con la tecnología que existe ahora mismo, no solo es posible, sino que está siendo activamente desarrollado. Ya tenemos monedas digitales, ya tenemos sistemas de pago sin efectivo,
Ya tenemos tecnologías de identificación biométrica. Ya tenemos chips implantables que pueden almacenar información médica, financiera y de identidad. Ya tenemos sistemas de crédito social en algunos países que controlan el acceso de las personas a servicios, basándose en su comportamiento. Todas las piezas tecnológicas necesarias para implementar exactamente el tipo de sistema que Apocalipsis describe ya existen. No estamos esperando que se invente algo. Estamos simplemente esperando que se integre y se implemente globalmente. Y aquí está lo que hace que esto sea particularmente perturbador. Este sistema no será implementado mediante fuerza bruta al principio. Será introducido gradualmente como conveniencia, como seguridad, como progreso. Te dirán que el efectivo es sucio y poco higiénico, que las transacciones digitales son más rápidas y eficientes, que los implantes biométricos son más seguros y no pueden ser robados como las tarjetas, que vincular tu identidad digital a tu cuerpo físico elimina el fraude de identidad. Todo sonará razonable, todo sonará beneficioso, y las masas lo aceptarán voluntariamente, sin darse cuenta de las implicaciones espirituales de lo que están haciendo. Pero la Biblia es clara. Hay consecuencias eternas por recibir esta marca. Apocalipsis 14 versículos 9 al 11 dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este es un lenguaje severo, este es un juicio final. No hay redención después de recibir esta marca. No hay vuelta atrás. Es una decisión permanente con consecuencias eternas. Y por eso es tan crítico que los cristianos entiendan lo que está sucediendo ahora mismo. Porque cuando llegue el momento, cuando se implemente el sistema, será presentado de tal manera que millones de personas lo aceptarán sin siquiera darse cuenta de lo que están haciendo. Se convencerán de que es solo tecnología, solo conveniencia, solo el siguiente paso en la evolución económica. No se les dirá que están tomando la marca de la bestia. Se les dirá que están participando en el nuevo sistema financiero global. Y aquí está algo que debemos entender claramente. La marca de la bestia no es solo un identificador tecnológico, es un acto de adoración, es una declaración de lealtad, es una elección consciente de alinearse con el sistema de la bestia, en lugar de con Dios. Apocalipsis 14, versículo 9, vincula explícitamente la marca con la adoración a la bestia y a su imagen. No puedes accidentalmente tomar la marca de la bestia. No puedes ser engañado involuntariamente para recibirla. Será una elección deliberada que requiere compromiso espiritual con el sistema anticristiano. Pero aquí está el peligro. La preparación para ese momento está sucediendo ahora mismo. Las personas están siendo gradualmente condicionadas a aceptar estos sistemas, a depender de la tecnología digital para todo, a entregar su privacidad en nombre de la conveniencia, a confiar en sistemas centralizados controlados por gobiernos y corporaciones, a ver sus cuerpos como plataformas para mejoras tecnológicas. Cada uno de estos pasos los hace más fácil de aceptar el sistema final cuando se implemente, y los cristianos no son inmunes a este condicionamiento. De hecho, muchos cristianos están entre los más entusiastas adoptadores de estas tecnologías. Usan sus teléfonos para todo, hacen todas sus compras en línea, comparten cada detalle de sus vidas en redes sociales. Confían ciegamente en aplicaciones y servicios digitales sin preguntarse quién controla estos sistemas o qué información están recopilando. Y cuando llega el momento de hablar sobre las implicaciones proféticas de estas tecnologías, se burlan o lo descartan como teoría de conspiración. Pero Primera de Tesalonicenses 5 versículos 4 al 6 nos dice algo importante. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No se supone que seamos sorprendidos.
No se supone que seamos engañados. Se supone que debemos estar despiertos, alertas, vigilantes, entendiendo los tiempos en los que vivimos. Y aquí está algo más que necesitas entender. El sistema que se está construyendo no es solo económico, es también social y espiritual. Ya estamos viendo cómo las personas son canceladas, desplataformadas, excluidas de la participación social basándose en sus creencias y declaraciones. Ya estamos viendo cómo el pensamiento divergente es castigado, mientras que la conformidad es recompensada. Ya estamos viendo cómo aquellos que sostienen posiciones bíblicas sobre género, sexualidad, moralidad y verdad son etiquetados como intolerantes, odiosos, peligrosos. Esto no es accidental. Es parte de la construcción de un sistema donde eventualmente no podrás participar en la sociedad si no te conformas. La preparación espiritual para los tiempos difíciles que vienen no es opcional para el cristiano serio. Es absolutamente esencial. Y esa preparación comienza con algo fundamental: conocer la palabra de Dios. No puedes distinguir la verdad del error si no conoces la verdad íntimamente. No puedes identificar falsas enseñanzas si no estás profundamente arraigado en las enseñanzas correctas. No puedes resistir el engaño si no has saturado tu mente y tu corazón con la Escritura. Jesús, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, respondió cada tentación con la palabra de Dios. Escrito está. Esa fue su respuesta una y otra vez. Mateo 4, versículo 4, nos dice que él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestro pan espiritual, es nuestro sustento, es nuestra arma contra el engaño. Y si no la conocemos profundamente, seremos vulnerables a las mentiras del enemigo. Pero conocer la Biblia no es suficiente por sí solo. Los fariseos conocían las Escrituras meticulosamente, y aún así rechazaron a Cristo cuando vino. El conocimiento intelectual sin aplicación espiritual es inútil. Santiago 1, versículos 22 al 25, nos dice que sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Debemos ser hacedores de la palabra. Debemos vivir lo que profesamos creer. Debemos permitir que la Escritura transforme nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestra forma de vida completa. Y esto requiere algo más que leer la Biblia ocasionalmente. Requiere meditación constante, aplicación diligente y obediencia radical. Josué 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nota la conexión directa. Meditación en la palabra lleva a obediencia a la palabra, y obediencia a la palabra lleva a éxito espiritual. No el éxito mundano que define el materialismo y el estatus social, sino el éxito genuino de vivir en la voluntad de Dios, cumplir su propósito y experimentar su bendición en tu vida. Este es el tipo de fundamento que necesitarás cuando las tormentas de la apostasía y la persecución vengan, porque vendrán, y aquellos que no estén firmemente arraigados en la verdad de Dios serán arrastrados. Además de conocer la palabra, necesitas cultivar una vida de oración genuina. No estoy hablando de oraciones repetitivas y sin sentido. No estoy hablando de recitar fórmulas religiosas. Estoy hablando de comunión real e íntima con Dios, de pasar tiempo en su presencia, de desarrollar sensibilidad a su voz, de aprender a escuchar su dirección. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17, nos dice simplemente: orad sin cesar. Esto no significa que estés físicamente de rodillas 24 horas al día. Significa que vives en un estado constante de comunión con Dios, que tu corazón está continuamente abierto a Él, que recurres a Él en cada situación, que buscas su guía en cada decisión. Y aquí está por qué esto es tan crítico. En los tiempos de engaño que vienen, necesitarás ser capaz de escuchar la voz de Dios claramente.
Jesús dijo en Juan 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Las ovejas de Cristo conocen su voz, pueden distinguirla de las voces de los extraños, pero esto no sucede automáticamente. Se desarrolla a través de tiempo pasado en su presencia, a través de cultivar intimidad con Él, a través de aprender a reconocer cómo Él habla a tu corazón. También necesitas estar conectado con una comunidad genuina de creyentes. Hebreos 10 versículos 24 y 25 nos dice que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nota que dice tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. A medida que nos acercamos al fin, la comunidad cristiana se vuelve más importante, no menos. Necesitas estar rodeado de creyentes genuinos que te fortalezcan. Pero, y esto es crítico, debe ser comunidad genuina. No simplemente asistir a una reunión religiosa donde todos fingen que todo está bien. No simplemente sentarte en un edificio una vez por semana y luego no tener contacto real con otros creyentes, sino comunidad real, donde las personas se conocen entre sí profundamente, donde comparten sus luchas y victorias, donde se apoyan mutuamente en tiempos difíciles, donde se rinden cuentas mutuamente. Este tipo de comunidad será esencial para sobrevivir espiritualmente en los días que vienen. Y finalmente, necesitas desarrollar un estilo de vida de santidad, no perfección. Ninguno de nosotros alcanzará la perfección sin pecado en esta vida, pero santidad genuina, separación deliberada del pecado, búsqueda activa de pureza. Primera de Pedro 1 versículos 15 y 16 dice, «Sino como aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo». La santidad no es una sugerencia, es un mandato, y es esencial para mantener comunión con Dios. Hebreos 12, versículo 14, nos dice algo sobrio, «Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor». Sin santidad nadie verá al Señor. Esto debería hacernos detenernos y reflexionar seriamente. No puedes vivir en pecado habitual y no arrepentido y esperar estar bien con Dios. No puedes continuar en inmoralidad, idolatría, amargura, engaño o cualquier otro pecado y pretender que tu relación con Dios está intacta. La santidad importa, el carácter importa, la obediencia importa. Y en los tiempos de prueba que vienen, aquellos que no han cultivado santidad genuina serán vulnerables. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Hemos hablado sobre la inteligencia artificial y los sistemas globales que se están construyendo. Hemos hablado sobre la apostasía en la iglesia. Hemos hablado sobre las advertencias espirituales que debemos tener en cuenta. Hemos hablado sobre la marca de la bestia y los sistemas tecnológicos que hacen posible su implementación. Y hemos hablado sobre cómo prepararnos espiritualmente para lo que viene. Pero al final, todo se reduce a una pregunta fundamental. ¿De qué lado estarás? Porque en última instancia, eso es lo que se está determinando en esta era. No a través de palabras, sino a través de elecciones. No a través de profesiones, sino a través de acciones. No a través de emociones religiosas, sino a través de obediencia genuina. Josué 24, versículo 15 dice, «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis». Esta no es una decisión que puedes posponer indefinidamente. Esta no es algo sobre lo que puedes permanecer neutral. Jesús dijo en Mateo 12, versículo 30, «El que no es conmigo contra mí es». No hay término medio. O estás con Cristo o estás contra Él. O estás recogiendo para su reino o estás desparramando. O eres parte de la solución o eres parte del problema. Y sé que algunas personas escuchan mensajes como este y piensan, esto es demasiado intenso, demasiado serio, demasiado apocalíptico. ¿Por qué no podemos simplemente enfocarnos en el amor de Dios y las cosas positivas? Y mi respuesta es esta.
porque amar genuinamente a alguien significa advertirlos del peligro. Si vieras a alguien caminando hacia un precipicio, seguirías sonriendo y hablando de cosas positivas, o gritarías una advertencia. El amor genuino habla la verdad incluso cuando es incómodo, y la verdad es que estamos en tiempos críticos. La verdad es que hay fuerzas espirituales trabajando activamente para engañar y destruir. La verdad es que necesitamos estar preparados, alertas y firmes en nuestra fe. Entonces, te hago esta pregunta final. ¿Estás preparado? ¿Es tu fe lo suficientemente fuerte? ¿Estás dispuesto a permanecer firme sin importar el costo? Estas no son preguntas retóricas. Son preguntas que determinan tu destino eterno. Y quiero que sepas que no estás solo. Hay millones de creyentes alrededor del mundo que están despertando a estas realidades, que están comprometidos a permanecer fieles a Cristo sin importar lo que venga, que están preparándose espiritualmente para los tiempos difíciles que se avecinan. Y tú puedes ser parte de esta comunidad de fe. Puedes ser alguien que se mantiene firme cuando otros se comprometen. Puedes ser una luz en la oscuridad cuando el engaño aumenta. Pero requiere una decisión consciente de tu parte. Requiere compromiso. Requiere acción. Así que te desafío hoy. No simplemente escuches este mensaje y lo olvides. Toma decisiones concretas. Comprométete a conocer la palabra de Dios profundamente. Desarrolla una vida de oración genuina. Conéctate con una comunidad de creyentes fieles. Vive en santidad. Y prepara tu corazón para permanecer firme sin importar lo que venga. Porque los días que vienen van a separar a los creyentes genuinos de los que solo tienen una apariencia de piedad. Van a revelar quién realmente ama a Cristo y quién solo ama los beneficios del cristianismo. Van a probar nuestra fe como nunca antes. Pero también serán días de gran oportunidad. Oportunidad para brillar como luces en medio de la oscuridad. Oportunidad para dar testimonio de Cristo cuando otros guardan silencio. Oportunidad para demostrar que nuestra fe no está en los sistemas de este mundo, sino en el Dios eterno que reina sobre todo. Filipenses 2, versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este es nuestro llamado, resplandecer como luminares en medio de la oscuridad. Y mientras cerramos este mensaje, quiero orar por ti, Padre Celestial. Te pido por cada persona que ha escuchado estas palabras. Te pido que abras sus ojos espirituales, que les des discernimiento para reconocer los tiempos en que vivimos, que fortalezcas su fe, que los prepares para lo que viene, que los rodees de creyentes genuinos, que los llenes de tu Espíritu Santo, que los guardes del engaño y que los uses poderosamente para tu gloria en estos últimos días. En el nombre de Jesús. Amén.